Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, arrancamos entonces con genética, ¿sí? Bien, empezamos con una nueva materia y lo que es importante es entender de qué estamos hablando, qué es la genética. Bien, se la considera una ciencia derivada directamente de la biología, por eso van a ver que hay un montón de conceptos que seguramente ustedes ya los tienen o los han visto, pero que obviamente ahora vamos a profundizar. Y en particular, esta ciencia se encarga de estudiar dos fenómenos que van a ser el de la herencia y el de la variación. Cuando hablamos de herencia, estamos hablando del proceso por el cual los descendientes adquieren o están predispuestos a adquirir las características de sus progenitores. La herencia no es algo lineal, no quiere decir que porque mi mamá tenga ojos verdes, yo tenga ojos verdes. Por eso decimos, están predispuestos, hay un porcentaje, una probabilidad. Y ahí es donde viene el concepto de variación. Hay diversidad en el material genético, ¿sí? Hay diversidad en cómo éste se expresa y por lo tanto también es una de las aristas que nos interesa estudiar desde la genética, ¿sí? Entonces, genética es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos de la herencia y de la variación. No podemos hablar de genética sin remontarnos a Mendel, este monje agustino que allá por 1865 estaba publicando sus experimentos y dándonos los que hoy conocemos como las famosas leyes de Mendel o leyes de la herencia. Primero había empezado a trabajar con ratones, después con abejas y finalmente se decidió a trabajar o utilizar de modelo experimental a las plantas de guisantes, ¿bien? Donde lo que hizo fue tomar 7 características que se expresaban en cualidades diferentes, por ejemplo, plantas altas, plantas bajas, color amarillo, color verde, rugoso, liso. Entonces tenía las dos variantes, ¿sí? Diferentes variantes para 7 características puntuales de estas plantas. Y lo que hizo Mendel fue un experimento en lo que se estaba fijando cómo es que se traspasaba la información de los progenitores, ¿sí? Hacia la descendencia. Esto obviamente, chicos, fue a nivel completamente empírico, ¿sí? Experimental y teórico, sin un fundamento más profundo sobre los fundamentos químicos y celulares que intervienen a este nivel, ¿sí? Mendel nunca supo que esas unidades hereditarias o ese factor de cambio de que él hablaba eran los que hoy conocemos que son los genes, ¿sí? Nunca conoció ni pensó en el ADN ni la importancia que este tiene a nivel celular. Pero nos marcó los cimientos, ¿sí? Y nos presentó un modelo que hasta hoy en día seguimos estudiando y que nos resulta extremadamente útil para explicar justamente cómo es que los genes se transmiten, ¿sí? Con toda su información desde los padres a los hijos, ¿bien? Y nos da dos conceptos que estamos viendo acá cuando leemos, que nos dice que estas unidades, estos genes pueden resultar dominantes o pueden resultar recesivos, ¿sí? Los dominantes que son los que siempre expresan las características que están codificadas en ellos y los recesivos los que necesitan que se cumplan ciertas condiciones para que puedan ser expresados. Esto se los nombra ahora porque eso es el origen de la formulación de las leyes de la herencia de Mendel, pero quédense tranquilos que obviamente más adelante tenemos todo un módulo dedicado a las leyes de Mendel, lo que sería herencia mendeliana y después herencia no mendeliana, ¿bien? Donde hay esos términos recesivo y dominante van a ser de suma importancia. Por ahora solamente una introducción para saber cuál fue nuestra base en todo lo que fuimos progresando con lo que es la genética. Y otras de las bases de las genéticas las tuvimos mediante a Thomas Hunt Morgan, que empezó sus experimentos en 1909, y él nos dio lo que se considera hoy herencia ligada al sexo, ¿sí? Nos dio uno de los primeros puntapiés a toda esa arista de la herencia, que no estaba cubierta frente a los experimentos que había dado Mendel, ¿sí? Esto fue porque empezó a experimentar con moscas que en su forma natural o conocida tenían ojos rojos y vio que había una variante, una mutación de ojos blancos que al después realizar diferentes cruzamientos
vio que solamente se expresaba, o sea, se manifestaba y la veía en los machos, ¿sí? Esto tiene que ver con, y que después justamente Hunt y sus colaboradores descubrieron que los genes, ¿sí? Los cromosomas, están dispuestos de forma lineal en una molécula que era el ADN, ¿sí? Que ADN se descubrió más adelante, ¿bien? Pero él ya estaba hablando de una disposición puntual de los genes, o sea que no era al azar, que estaban ocupando lugares específicos, ¿bien? Y después lo que vio también es que, si ustedes recuerdan el ciclo celular, cuando hablamos de la meiosis, de la recombinación de los gametos, que hay una etapa donde entre los cromosomas homólogos se da lo que hoy en día sabemos muy bien, que es el famoso crossing over, donde hay una recombinación de los genes de los dos progenitores, ¿sí? Lo que nos da el fundamento de la variación en la progenie, ¿sí? Entonces, acá, si después ustedes lo leen tranquilo, van a ver que hay un montón de conceptos, ¿sí? Me habla de alelo, me habla de fenotipo, de vuelta me habla de recesivo y dominante, ¿sí? Quédense tranquilos que esto es solamente una introducción, ¿sí? Después, igual que vamos a ver a Mendel, vamos a ver todo lo que tiene que ver con herencia ligada al sexo, que está dentro de lo que se considera herencia no mendeliana. Bien, seguimos avanzando con cuál fue también la historia de estos conceptos que son tan fundamentales para nosotros. En 1928 tenemos a un señor que se llama Frederick Griffith, ¿sí? Que realizó experimentos súper interesantes que nos dieron después el fundamento e inspiraron a otras personas para que descubrieran que eso que este señor había etiquetado como elemento transformador era el famoso ADN, ¿sí? Yo siempre les cuento un poco de historia para que sepan cómo que todo esto que estamos viendo ahora y cómo fueron evolucionando los conceptos y cómo diferentes científicos fueron apoyándose en lo que venían generando sus colegas anteriores, no es algo del pasado nada más. Hoy en día todavía lo podemos hacer. Entonces siempre está bueno tener esto de referencia de que es así. Bien, volviendo a lo que es Griffith, sí, él estaba haciendo un experimento porque lo que quería era conseguir una vacuna para la neumonía. Entonces estaba trabajando con dos cepas de las bacterias que causaban esta patología, ¿sí? Una de las cepas, que se llamaba S, era virulenta y resultaba mortal, y otra de las cepas, que era la R, era no virulenta y terminaba siendo inocua o inofensiva. Y lo que hizo él era trabajar con ratones y estaba inyectando las diferentes cepas para ver qué era lo que pasaba, ¿sí? Al primer ratón lo inyectaba con la cepa S y se daba cuenta que se moría. A otro ratón lo inyectaba con la cepa R y se daba cuenta de que no le pasaba nada. Después lo que hacía era inactivar, por ejemplo, por calor, ¿sí? A las bacterias de la cepa S, inyectaba al ratón y este no se moría porque claramente las bacterias estaban muertas. Y finalmente lo que hacía era, lo que hizo, ¿sí? En realidad fue mezclar a la cepa S con la cepa R, ¿sí? La cepa S había sido inactivada por calor, pero la habían mezclado junto con bacterias vivas de la cepa R. Y lo que hizo fue inocular a un ratón y la sorpresa fue que ese ratón terminó muriéndose. Entonces el pensamiento fue, pero si las de la cepa S, que eran las virulentas, estaban inactivadas, ¿cómo puede ser que ahora termine muerto el ratón? Y resulta que la R, ¿sí? Entonces había adquirido las características de la cepa S, ¿sí? Esto tiene que ver, ustedes después van a tener bacterias, tienen bacterias T4, pero si también recuerdan algo de biología, saben que las bacterias tienen los plásmidos, ¿sí? Que son mediante los cuales, como tienen parte de su material genético, mediante el cual, ¿sí? Se produce el traspaso de información de bacteria a bacteria, ¿sí? Y en estos plásmidos que hay ADN, ¿sí? De vuelta, Frederick no sabía que estaba el concepto de ADN, entonces él llamó que había un elemento transformador, ¿sí? Por el cual a nivel celular se podía pasar información, ¿bien? Súper importante para la supervivencia, en este caso, ¿sí? La capacidad de volverse virulenta. Este experimento, por 1943, inspiró a tres personas, a Oswald Avery, Colin McLeod y McLean McCarthy,
¿sí? Que fundamentaron esos experimentos, se tomaron de fundamento los experimentos de Griffin, siguieron trabajando con en los neumococos, ¿bien? Y se dieron cuenta que la molécula que era la responsable de generar este elemento transformador era el ADN. Esto fue súper importante porque hasta ese momento lo que se estaba pensando era que en las proteínas teníamos esa capacidad y después con respecto a los ácidos nucleicos no se sabía si era el ADN o el ARN, ¿sí? Y súper fundamental de acá que saber que la información genética y ese principio transformante que había hablado Griffin está en la molécula de ADN. Bien, después de que estuviese establecido este concepto de ADN, la comunidad científica, entre lo que fue en 1950 y 1953, puso todo el empeño en estudiar esto y ver qué información podíamos sacar de ahí. Una científica, sí, que era quimiofísica, llamada Rosalind Elsie Franklin, estuvo estudiando la molécula de ADN mediante estudios de difracción de rayos X y descubrió dos cosas súper importantes. Por un lado, la presencia de los grupos fosfatos y cómo estos estaban en la parte externa de la molécula. Y segundo, que esta doble hélice tenía formas helicoidales diferentes, las que hoy sabemos que son el ADN y el ADN-B, e incluso hoy en día sabemos que también está el llamado ADN-Z, ¿sí? El ADN-B es el modelo que uno estudia y que conocemos todos nosotros. El A es muy parecido al B, ¿sí? También tiene una inclinación de estrógeno, pero es como si fuera más rechonchito, ¿sí? que el otro. Hay ciertas características que uno puede estudiar más en profundidad sobre la molécula que marca la diferencia. Y el ADN-Z, ¿sí? El ADN-Z es el que menos se parece a estos porque las uniones son dobles, es levógiro, ¿sí? Tiene un montón de cosas que no son las que estudiamos de forma común, ¿bien? Pero súper interesante que por 1950, por esta época, esta mujer haya descubierto que de esta molécula había, ¿sí? Dos formas diferentes mediante sus estudios. Después, en 1953, tomando la información, ¿sí? La base de los estudios que había realizado esta mujer, más los estudios que había realizado otro científico que se llamaba Erwin Chargaff, que él dio las famosas leyes de Chargaff, donde hablaba de la proporción que había de las bases en la molécula, ¿sí? Que tenía que haber igual cantidad de adeninas que timinas, igual cantidad de citosinas que guaninas. Ahí estos dos científicos, ¿sí? Un bioquímico que se llamaba Watson y un biofísico que se llamaba Crick, ahí ellos desarrollaron el famoso modelo de doble hélice de ADN que nosotros estudiamos y que conocemos y que explica, ¿sí? Bien claro cómo es que el ADN puede duplicarse y transmitirse de una célula a otra. Bien, chicos, como les había dicho antes, ¿sí? Un montón de los términos y los conceptos que estuvimos hablando los vamos a ir desarrollando más a profundidad a lo largo que avancemos en la cursada, ¿bien? Pero yo siempre consideré que tener una base de los fundamentos de lo que uno está estudiando nos ayuda mucho a posicionarnos en la materia y a entender qué es lo que estamos estudiando y por qué lo estamos estudiando de esa manera, ¿bien? Ahora, antes de seguir avanzando con cosas mucho más complejas, yo sé que ustedes algunas bases biológicas y moleculares las han visto desde lo que fue química y lo que es biología, pero por las dudas hagamos un pequeño repaso, ¿sí? Ahora para después poder enganchar sí con todos los que son los nuevos contenidos de genética. Bueno, empezamos con los ácidos nucleicos, ¿bien? ¿Se acuerdan algo de bio? Esto estaba dentro de las famosas biomoléculas y un concepto que era esencial cuando estábamos hablando de las biomoléculas era el del monómero, ¿sí? Que decíamos que las biomoléculas eran macromoléculas que estaban formadas por unidades funcionales más pequeñas, ¿sí? A las que denominábamos monómeros. Por eso decimos que tanto el ADN como el ARN son polímeros biológicos, ¿sí? Macromoléculas formadas por monómeros que están unidos, ¿sí? Con enlaces covalentes. Estas moléculas son extremadamente esenciales para la vida.
van a estar compuestas químicamente por CHOMP, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, y sus funciones principales van a ser transmitir y almacenar la información genética, ¿sí? Entonces, los ácidos nucleicos son polímeros biológicos, tenemos de dos tipos, el ADN y el ARN, cada uno tiene diferencias en su configuración y en su función, ¿sí? Incluso también en su ubicación dentro de la célula. El monómero para los dos va a ser los nucleótidos, ¿sí? Tenemos un grupo fosfato, una base nitrogenada y un azúcar que están formando a estos nucleótidos. Los componentes químicos van a ser el famoso CHOMP, ¿sí? Sin el azufre, sin la S, y la función es transmitir y almacenar la información genética, que son extremadamente esenciales para la vida. Bien, yo recién me adelanté, pero recordemos que la estructura de los nucleótidos está formada por un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos, por eso una pentosa, que puede ser desoxirribosa o ribosa, y una base nitrogenada, que podría ser una purina o una pirimidina. Bien, y antes de que les agarre el ataque con la diapo pasada, tenemos esto bien prolijo para que nos quede claro cuál es la estructura de un nucleótido. Bien. Tenemos al fósforo, ¿bien? Y atención con esto, cuando hablamos de los enlaces fosfoanhídricos, ¿sí? O enlaces anhídricos, o también llamados, ¿sí? Enlaces pirofosfatos, lo que estamos hablando es de la unión entre las moléculas de fósforo, porque los nucleótidos pueden estar, ¿sí? Pueden ser un nucleótido monofosfato, ¿sí? Donde tenga una sola molécula de fósforo, que es como está en la estructura, ¿sí? En la hélice del ADN. Pueden ser monofosfatos o pueden ser trifosfatos, ¿sí? Entonces, cuando tenga más de un fósforo, los enlaces entre esas moléculas van a ser del tipo fosfoanhídrico. Bien, después tenemos a las bases nitrogenadas, que podrían ser purinas o pirimidinas. Cuando hablamos de purinas, estamos hablando de adenina y guanina, y cuando hablamos de pirimidinas, estamos hablando de timina, citosina y uracilo, ¿sí? Cuando hablamos de timina y citosina, estamos hablando de, esos son de el ADN, y cuando hablamos de citosina y uracilo, estamos hablando de ARN, ¿sí? Después los dos ácidos nucleicos tienen adenina y guanina, ¿sí? Y esto está dividido así porque siempre, ¿sí? Las bases son complementarias, y una purina solamente puede unirse con una pirimidina, ¿sí? Entre ellas no se pueden unir. Siempre tengo una purina con una pirimidina, ¿sí? Entonces la de un grupo con la de otro. Después tenemos a la pentosa, este azúcar de 5 carbonos, que podría ser la ribosa en el caso del ARN y la desoxirribosa en el caso del ADN. ¿Bien? Y por último, ¿cuáles son las uniones químicas que permiten que yo tenga el nucleótido, ¿sí? Uniendo todos estos componentes? La unión química entre el fósforo y la pentosa van a ser los enlaces fosfoéster, ¿sí? Y la unión química entre la pentosa y la base nitrogenada van a ser los enlaces N-glucosídicos. Bien chicos, acá quédense tranquilos que esto es solamente para mostrarles, yo en ningún momento les voy a pedir la estructura química de un nucleótido, ¿bien? Pero para que vean, por ejemplo, ¿sí? Acá tenemos la base y las diferencias que hay entre las pirimidinas y las purinas en cuanto a la estructura, ¿sí? Esta, la del ejemplo, sería una purina. Después tenemos acá el azúcar, y fíjense que tenemos a la desoxirribosa por un lado y a la ribosa por el otro, pero ambas dos tienen 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Que en el carbono 5 es donde tengo la unión con el grupo fosfato, y en el carbono número 1 es donde tengo la unión con la base nitrogenada. Bien, y para la formación del nucleótido vamos a tener dos enlaces químicos, los enlaces N-glucosídicos y los fosfoésters. Cuando hablamos del enlace glucosídico, este va a estar dado entre el grupo hidroxilo de la pentosa con el grupo amino de la base nitrogenada, independientemente de que sea una purina o una pirimidina, ¿sí? Esto va a estar dado a nivel del primer carbono de la pentosa. Entonces fíjense, acá tenemos, ¿sí? La pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa, es lo mismo en el nivel del primer carbono, y acá lo tenemos unido en el ejemplo con una purina, y acá está unido con una pirimidina, y es exactamente el mismo en el enlace N-glucosídico.
Bueno, acá tenemos exactamente lo mismo que estuvimos hablando recién. Cómo es que se lleva a cabo ese enlace N-glucosídico entre la pentosa y la base nitrogenada. Bien, entonces acá tenemos a la pentosa, la desoxirribosa. Acá tenemos una base nitrogenada, en este caso una pirimidina, la citosina. Bien, y los grupos funcionales se van a hacer en el primer carbono del monosacárido, tenemos al grupo hidroxilo. Y en las bases depende de si estoy hablando de una purina o una pirimidina, en qué nitrógeno del grupo amino voy a estar teniendo el enlace. En el caso de la citosina, que es una pirimidina, va a ser en el primer nitrógeno. Si esta fuera una purina, ¿sí? Una adenina o una guanina, sería en el nitrógeno número 9. ¿Bien? Independientemente de eso, siempre que tenga esta unión, se va a generar una molécula de agua y ahora sí voy a tener formado, ¿sí? El enlace N-glucosídico y voy a tener acá a mi nucleócido. ¿Bien? Nucleócido es un término nuevo, ¿sí? No es un error de tipeo, no estoy queriendo decir nucleótido. Vamos a ver que hay una diferencia entre nucleócido y nucleótido más adelante. Bien, entonces, cuando tenemos el enlace N-glucosídico entre la pentosa y la base nitrogenada, lo que obtenemos es un nucleócido. Para llegar a los nucleótidos, que son los monómeros de los ácidos nucleicos, lo que necesitamos es que a ese nucleócido se le acople un ácido fosfórico. Bien, recordemos que yo les digo pentosa, en realidad estas son aldopentosas, ¿sí? Acuérdense que tenemos un glicoaldehído, ¿bien? Y la unión entonces de ese glicoaldehído en el carbono número 5 de la pentosa con el ácido fosfórico es lo que nos está dando, ¿sí? Este enlace éster fosfórico, ¿sí? Enlace fosfoéster, o es mucho más cómodo decirle éster fosfórico para no confundirlo con el enlace fosfodiéster, que es otra cosa. Bien, entonces se genera esta unión entre el ácido fosfórico y la aldopentosa, se produce una molécula de agua y ahora sí tenemos el enlace este fosfórico y obtuvimos nuestro nucleótido. Bien, y esto es para que nos quede bien en claro entonces la diferencia entre nucleócido y nucleótido. Cuando tenemos un nucleócido con S, ¿sí? Lo que tenemos es la unión entre la pentosa y la base nitrogenada y el enlace va a ser el N-glucosídico. Cuando a eso, ¿sí? Cuando al nucleócido yo le agrego el grupo fosfato, lo que estoy obteniendo entonces ahora sí es mi nucleótido. Y acá hay tienen un dibujito donde están viendo nucleótidos monofosfato, difosfato, trifosfato, para que ustedes vean que no es solamente el nucleótido monofosfato la única opción que tenemos o que existe, ¿sí? De estos nucleótidos. Ese generalmente es el que, con el que trabajamos, ¿sí? Porque es el que está cuando hacemos la estructura del ADN o el ARN. Pero sepan que existen, ¿sí? Las variantes de nucleótido difosfato y nucleótido trifosfato también, ¿sí? Sobre todo porque más adelante en lo que va a ser la carrera, esto va a volver, ¿sí? Está bueno que tengan noción de que existe la forma trifosfatada de los nucleótidos. Bien, y lo que nos queda ahora son los enlaces entre los nucleótidos, ¿sí? Que son los enlaces fosfodiésteres, que se van a dar entre los extremos 3' y 5' de los nucleótidos. Cuando hablamos de 3' y 5' en este caso, estamos haciendo referencia a los carbonos, ¿sí? Acuérdense que empezamos a contar desde acá, ¿sí? Con la unión con la base era el primer carbono, ¿sí? 1, 2, 3... 4 y 5, ¿sí? Entonces, este sería el carbono número 3 y este que está acá es el carbono número 5. Entonces, en el extremo 3', ¿a quién tenemos? Al grupo de hidroxilo. En el extremo 5', vamos a tener al ácido fosfórico. Y los enlaces, ¿sí? Son fosfodiéster, porque son dos enlaces ésteres seguidos, ¿sí? Fíjense acá cómo nos queda la unión ahí o de doble oxígeno, como se dice, porque los oxígenos son los que me están dando los puntos de unión, ¿bien? Estos chicos, sepan que siempre que se da la unión, cada uno de estos nucleótidos siempre se va a unir por el extremo 3', ¿bien? Y no vienen de esta manera, sino que vienen de su formato trifosfatado, ¿sí? Vienen de esa manera y al romperse los enlaces se obtiene la energía para poder hacer este nuevo enlace fosfodiéster.
Bien, sigamos acá con los que son las bases nitrogenadas. Y el nombre me está buchoneando el componente principal que nos interesa acá, que es el nitrógeno. ¿Sí? Entonces son moléculas orgánicas que están compuestas por estructuras anulares, que forman esos anillos, que contienen nitrógeno. Y cuando le decimos base, esto tiene que ver a que los nitrógenos pueden protonarse, lo que quiere decir que pueden tener unión extra de hidrógeno. ¿Sí? Y la función que tienen estas bases es disminuir la concentración de esos iones de hidrógeno en una solución y por lo tanto son bases en el sentido ácido-base. ¿Sí? Captan a los hidrógenos, ¿sí? Y van a bajar la acidificación del medio. Después cuando lo vean todo esto en fisiopatho, ¿sí? Vamos a ver todo lo que es equilibrio ácido-base y todo lo que es pH, súper importante, y obviamente las bases son de suma importancia. ¿Bien? Cuando hablamos del ADN y el ARN, teníamos dos tipos de bases según su estructura química, que van a ser las purinas y las pirimidinas. ¿Sí? Y habíamos dicho siempre, es súper importante, que una purina solamente puede unirse con una pirimidina. Las purinas van a ser adenina y guanina, ¿sí? Están formadas por dos anillos fusionados de carbono y nitrógeno y van a estar unidos a la pentosa mediante su nitrógeno número 9, ¿sí? El carbono número 1 de la pentosa con el nitrógeno número 9 de la purina. Cuando hablamos de las pirimidinas, estamos hablando de timina, citosina y uracilo. Acá hay un solo anillo de carbono y nitrógeno y estas se unen a la pentosa mediante su primer nitrógeno, el primer carbono de la pentosa con el primer nitrógeno de la pirimidina. Bien, este es un recuadro muy pequeñito sobre el pH, no voy a profundizar ahora porque sé que ustedes este concepto lo tienen y después en Fisiopatho vamos a dedicarle bastante tiempo, bien, pero el pH es esa medida que nos permite determinar si una solución es ácida o es alcalina, ¿sí? Ácida o básica, y se mide en una escala del 0 al 14, donde 7 es el neutro y hacia el 0 son los pHs ácidos y hacia el 14 son los pHs alcalinos o básicos. Acá tenemos un poco más de esa estructura química de las pirimidinas y las purinas. De vuelta, como tenemos un solo anillo de nitrógenos y carbonos que nos forman a la citosina, a la timina y el uracilo. Y cuando tenemos un doble anillo de nitrógenos y carbono, ahí estamos hablando de una purina y sería el caso de la adenina y de la guanina. Bien chicos, y esta diapo es más que nada para que ustedes tengan una regla mnemotécnica, ¿sí? Sobre las bases nitrogenadas. Sabemos que son 5 las que podemos tener: adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, ¿sí? Y ahí, entre esas 5, hay 3 que son pirimidinas y hay 2 que son purinas. Si yo ya de entrada me acuerdo cuáles son las puras, las purinas, ¿sí? Ya sé que las otras 3 que me quedan son las pirimidinas y no me complico tanto con estos nombres. Entonces, la regla mnemotécnica es aguas puras, ¿sí? A de adenina, G de guanina y puras para acordarme que estas son las purinas o las bases nitrogenadas púricas. Lo que nos deja entonces a la citosina, a la timina, el uracilo como las bases nitrogenadas pirimidínicas. Bien, ¿se acuerdan cuando empezamos la clase y les di el recuadro histórico que les hablé de un señor que se llamaba Chargaff y que había unas leyes que él había hecho sobre las bases nitrogenadas y las proporciones que había que tener, donde decía que tengo que tener igual cantidad de adenina que timina, igual cantidad de guanina que de citosina? Esto se debe a un concepto extremadamente importante y que es fundamental que ustedes lo entiendan bien y lo tengan claro, que es la complementariedad de las bases. ¿Qué quiere decir? Que la adenina, ¿sí?, se une solamente a la timina cuando estoy hablando del ADN, ¿sí? Cuando tengo ADN tengo adenina, ¿sí?, que es la base nitrogenada pura, con la timina, que es la pirimidina. Y después tengo a la guanina, ¿sí?, que es la pura, que siempre se une a quién, a la citosina, que es la pirimidina. Entonces, adenina con timina y guanina con citosina, ¿sí?
Cuando hablamos de ARN, ¿sí? Tengamos en cuenta que el ADN por sí, como lo estamos viendo, es una sola cadena, ¿sí? Es de cadena simple. Pero la complementariedad de la base es extremadamente importante porque el ARN va a ser un gran nexo entre el ADN, ¿sí? Y después la maquinaria de producción de proteínas, ¿bien? Entonces necesita ser complementario a las bases que tenga el ADN. Por lo tanto, es que acá se unen también con ese concepto tan interesante. Lo que me cambia es que el ARN no tiene timina, el ARN tiene uracilo, ¿sí? Guanina con citosina se mantiene igual, ellas son un matrimonio firme, ¿sí? Que siempre están una al lado de la otra. Ahora, la adenina depende con quién está. Si está con el ADN, ahí se enamora de la timina. Y si está con el ARN, la adenina se une a quién? Al uracilo, ¿sí? Entonces, en ADN, adenina timina y en ARN, adenina uracilo. La citosina y la guanina siempre juntas. Bueno, ¿y cómo es la unión entre las bases nitrogenadas? Mediante puentes de hidrógeno, ¿sí? Recordemos, una purina solo se une con una pirimidina, ¿sí? Lo interesante con esto es que hay una diferencia en cuanto a qué tan sólidos son esos enlaces, porque la adenina con la timina se unen mediante 2 puentes de hidrógeno, mientras que la citosina con la guanina mediante 3 puentes de hidrógeno. Y esto está bueno que lo tengan en cuenta, ¿sí? Porque más adelante lo vamos a utilizar, ¿sí? Es un concepto que nos sirve tenerlo presente. ¿Bien? Yo siempre digo lo mismo, va a haber un momento en que vamos a tener que romper estos enlaces, ¿sí? ¿Y qué les parece que va a ser más fácil, romper 2 o romper 3? Y la respuesta es que romper 2 es más fácil, ¿sí? Por lo menos tengo un trabajito menos que tener que romper los 3. Entonces, eso tengan en consideración porque el cuerpo, ¿sí? Las maquinarias que vamos a ir estudiando, aprovecha esta diferencia entre las uniones, ¿sí? Y eso es un dato significativo, como les comentaba, para tener en cuenta. Entonces, para recapitular y que nos quede bien en claro, siempre que hablemos de la complementariedad de las bases, vamos a tener de un lado una purina y de otro lado una pirimidina, ¿sí? Y la diferencia entre la unión de citosina con guanina y de timina con adenina o de uracilo con adenina es que siempre va a ser mediante puentes de hidrógeno, pero en citosina y guanina tenemos 3 puentes de hidrógeno y en timina, adenina y uracilo y adenina tenemos solamente 2 puentes de hidrógeno. Y acá en esta diapo, para que nos queden bien en claro, tenemos cuáles son los nucleótidos que pertenecen a la cadena de ADN y la cadena de ARN, ¿sí? Entonces, ADN, ¿sí? Vamos a tener desoxiadenosin monofosfato, ¿sí? Porque la pentosa es la desoxirribosa, en este caso la base nitrogenada es la adenina y obviamente son monofosfatos cuando están en la cadena, ¿sí? Entonces, desoxiadenosin monofosfato. Después tenemos desoxiguanosin monofosfato porque ahí estamos hablando de la guanina. Desoxicitosin monofosfato y desoxitimidin monofosfato, ¿sí? Entonces, adenina, guanina, citosina y timina cuando hablamos de ADN, ¿sí? La pentosa que es la desoxirribosa y ahí el monofosfato cuando estamos hablando de la formación de la cadena. Y después cuando hablamos del ARN, ¿sí? Acá directamente es adenosin monofosfato, guanosin monofosfato, citidin monofosfato y uridin monofosfato, ¿sí? Acá no me nombra a la pentosa. ¿Bien? Pero son adenina, guanina, citosina y uracilo, las bases nitrogenadas que tiene el ARN. Bien, y cuando hablamos de las pentosas, estas ya las hemos nombrado, de vuelta hay una diferencia entre la que pertenece al ADN y la que pertenece al ARN, ¿sí? Acuérdense, desoxirribosa para el ADN y ribosa para el ARN. Bien, estas pentosas o aldopentosas tienen como diferenciación que cuando hablamos de la ribosa unido al carbono número 2 tenemos a un grupo hidroxilo, mientras que en la desoxirribosa unido al carbono número 2 tenemos a un hidrógeno, ¿sí? Recordemos que, importante, ¿cómo nombrábamos a los carbonos? ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y fuera del pentágono, porque el vértice es el oxígeno, tenemos al quinto carbono, ¿sí?
Y la pentosa, ¿sí?, nos ocupaba un espacio central dentro del nucleótido. Bien, teníamos la unión con la base nitrogenada por los enlaces N-glucosídicos y la unión con el ácido fosfórico mediante los enlaces éster-fosfóricos. Bien, bien, y cuando hablamos de los grupos fosfatos, bien, recordemos algo que es importante. Cuando estamos hablando de los fosfatos que pertenecen a la cadena de ADN o de ARN, son monofosfatos, tienen un solo grupo fosfato. ¿Por qué? ¿Sí? Para poder unirse, ¿sí?, venían en su forma trifosfatada y tuvieron que romperse esos enlaces altamente energéticos para que se produciera el enlace fosfodiéster y que tengamos la cadena. ¿Bien? Lo que no quiere decir que no existen en otras maneras, ¿sí? En realidad, sí, los nucleótidos que no forman parte de las cadenas de ADN tienen funciones súper importantes y seguramente recuerden que los han aprendido y los han estudiado. Hablamos de el ATP, adenosintrifosfato, el ADP, adenosindifosfato, ¿sí? Hablamos del GTP, GDP, ¿sí? Esos son los nucleótidos en sus formas trifosfatadas y difosfatadas de adenina y guanina, que cumplían funciones extremadamente importantes, ¿sí? Esos son los que son transportadores de energía más que nada, ¿bien? Entonces, recordemos eso, ¿sí? Y que siempre se unían por el extremo 3' de la cadena, ¿bien? Entonces, ya tenemos a todos los componentes, ¿sí?, necesarios para entender en detalle al ADN y al ARN. Vamos a poner bien conciso cuáles son las características principales más importantes a tener en cuenta, tanto para el ADN y el ARN. Bien, cuando hablamos de ADN, entonces decimos que la pentosa es la desoxirribosa. Las bases van a ser adenina, que se une a la timina, y citosina, que se une a la guanina. Vamos a ver que se organiza formando una doble hélice, ¿sí?, dextrógira, con giro a la derecha, cuando estamos hablando, ¿sí?, de ese modelo de Watson y Crick, ¿sí?, lo que sería el ADN-B. Bien, localización principalmente dentro del núcleo, también lo encontramos en las mitocondrias. Acá estamos hablando obviamente de células eucariotas y particularmente hacemos referencia a las células humanas. Y su papel preponderante, principal número 1 en la célula, es ser aquel que contiene a la información genética. Bien, cuando hablamos del ARN, la pentosa va a ser la ribosa, las bases iban a ser adenina, ¿sí?, que se unía con el uracilo, citosina y se unía a la guanina. Este va a ser de cadena simple, se localiza principalmente en el citoplasma, pero también lo puedo encontrar en el núcleo de las mitocondrias, ¿sí?, realizando diferentes tareas. El papel en la célula va a ser el de permitir un proceso extremadamente importante que es la síntesis de proteínas, ¿sí? Y tenemos tres tipos. Tenemos ARN-M, ¿sí?, que es ARN mensajero, ARN-T, que es de transferencia, ARN-R, que es ribosomal, ¿sí? Después hay algunos otros tipos de ARN que se consideran reguladores, ¿bien? Pero los principales son ARN mensajero, de transferencia y ribosomal, que los vamos a tener que aprender y utilizar para los diferentes, ¿sí?, diferentes cosas que vamos a ir aprendiendo más adelante. Bien, acá tenemos un tema que es extremadamente interesante, ¿sí? Y nos habla de la información genética de un individuo, que es aquello que me dice a mí qué es lo que soy y qué es lo que voy a hacer, ¿bien? Súper importante. ¿En dónde está eso? Está codificado en las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, ¿sí? Ese es el idioma con el cual el cuerpo se va a manejar para la producción de determinados productos que son fundamentales para la vida, ¿sí?, que nos fundamentan como organismos, ¿sí? Sobre todo, uno siempre va a poner el énfasis en la producción de proteínas, ¿sí? En realidad el resultado sería un producto, ¿bien? Porque puede ser un polipéptido, una proteína o puede ser algo regulador, ¿bien? Pero si decimos proteínas, por el momento está todo bien, se entiende que eso es lo que estamos hablando, ¿bien? Y esto es extremadamente importante que uno tenga en claro lo que va a ser la complementariedad de bases. ¿Por qué? Porque primero vamos a hablar de lo que es ADN, ¿sí? Fíjense acá los chistes que tenemos abajo. Por un lado me dice, repitamos el abecedario
A, T, C, G, para que recordemos cuáles son las bases del ADN, ¿sí? Y acuérdense que si tuviéramos ahí una cadena solita, ¿sí? Que sería de ARN, tendríamos A, U, C, G, ¿sí? Que esas serían las bases del ARN. Ahora, lo que más me interesa es la analogía que tenemos hacia lo que va a ser la derecha, ¿sí? Donde estamos viendo al ADN con el sombrero de chef y ahí tenemos a diferentes tipos de ARN. Esa es una de mis analogías favoritas para explicar qué es este código genético y cómo funciona y cómo se desenvuelve. ¿Bien? Si ustedes me tuvieron en biología o me han escuchado en alguna otra materia donde se toca este tema, seguramente están re podridos porque siempre les digo lo mismo, pero fíjense que este dibujo yo no lo hice, ¿sí? En el colectivo es una analogía que se utiliza muchísimo porque es bastante clara. Yo siempre les digo lo mismo, ¿sí? El ADN es el que tiene toda la información, por eso es el chef, es el que maneja esta cocina biológica que va a producir proteínas, ¿sí? Que cocina proteínas, ¿bien? Ahora, es un chef que, pobrecito, está encerrado en la cocina. Se quedó encerrado en la cocina con su gran libro de recetas y no puede tocar nada de los elementos para hacer la producción. Solamente puede dar órdenes, ¿bien? Y como es muy receloso de sus recetas, las escribe todas en código, ¿bien? Código de letras. ¿Cuáles van a ser las 3 letras en las cuales va a escribir el ADN? A, T, C, G, ¿sí? Esas van a ser, y las diferentes secuencias me están diciendo diferentes cosas. Y por suerte, este chef tiene a 3 cocineros que son extremadamente competentes y que se han distribuido las tareas de una forma bastante interesante. Tenemos al primer chef, que va a ser el ARN mensajero, ¿sí? Este es el único que tiene el decodificador para el ADN, ¿sí? Es el único que entiende lo que escribe el chef, ¿sí? Él lo que hace es copia en espejo las instrucciones, ¿sí? Y de esa manera lleva la información hacia sus compañeros para seguir esta producción. ¿Qué quiere decir que le copia en espejo? Que pone la letra complementaria. Si el ADN puso una A, el ARN pone una U. Si el ADN pone una T, el ARN pone una A. Si el ADN por una C, el ARN por una G, y si el ADN por una G, el ARN por una C, ¿sí? En espejo, en complemento, ¿bien? Entonces, una vez que tiene la información, que ella sabe lo que tiene que hacer, imagínense que lo que tiene es la receta. Este ARN mensajero va ahora a juntarse con el ARN ribosomal. El ARN ribosomal es el encargado de manejarme la cocina, ¿sí? Es el que me prende el horno, el que maneje las hornallas, el que, ¿sí? Me está ahí haciendo las fritangas. Este es el que maneja la cocina, ¿bien? Y que en términos de lo que sería más llevado a la biología, es el que me va a dar el punto de anclaje, ¿sí? Para el ARN, ¿sí? Tanto mensajero como de transferencia, ¿bien? Y que me va a dar un lugar para la síntesis de proteínas, ¿sí? Esta es una gran maquinaria, ¿sí? Con sus subunidades mayor y menor, para que se pueda llevar a cabo esta síntesis de proteínas, ¿bien? Y el tercero que tenemos acá es el ARN de transferencia. Este es el encargado de qué, de buscarme los productos, ¿sí? Imagínense que la receta decía, bueno, necesito 2 huevos, 100 gramos de harina, 5 litros de leche, 2 cucharadas de azúcar, ¿bien? Entonces, este es el que dice, bueno, voy, busco los 2 huevos y los traigo a dónde, hacia donde está el ribosoma. Voy, busco la leche, lo traigo al ribosoma, ¿sí? ¿Qué es esto en lo que sería, digamos, los términos correctos? El ARN, ¿sí? De transferencia lee secuencias de 3 nucleótidos en el ARN mensajero, ¿sí? Que se llaman codones. Y él tiene su complemento que sería el anticodón. Y cada anticodón, ¿sí? Va a unirse a un aminoácido específico, ¿sí? Acuérdense que los aminoácidos son los monómeros de las proteínas, ¿sí?
¿Por qué yo siempre les digo proteínas polipéptidos? Porque una proteína se considera cuando yo tengo más de 50 aminoácidos, ¿sí? Antes de eso son polipéptidos, ¿bien? Y depende qué es lo que me haya traído el ARN mensajero, cuántos aminoácidos, en qué secuencia, ¿sí? Y cuál voy a ir poniendo, ¿bien? Entonces por eso es que decimos que está todo codificado, pero tienen las herramientas, ¿sí? Tanto el ADN como el ARN, para poder entenderse, para poder llegar a esta labor tan importante que es la producción de esos productos esenciales y fundamentales para la vida. Bien, acá estamos hablando de ADN, ¿sí? Volvemos a recordar que tenemos 5 carbonos, ahí los contamos. Carbono número 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? El carbono número 1 era el que se tenía en la unión con la base. El carbono número 3 era donde se iban a ir acoplando los nuevos nucleótidos. El carbono número 5 era, ¿sí?, donde tenía el enlace fosfodiéster con el carbono superior, ¿sí? En este caso, lo que vamos a ver, sí, de vuelta tenemos al fósforo, a la pentosa y a la base. Y nos dice acá, por convección, cuando hablamos de ADN, ¿sí?, lo nombramos de 5' a 3', ¿sí?, por el extremo del carbono que va a quedar cuando uno tomaría, ¿sí?, una de las cadenas de ADN, las tiraría. Bueno, me queda el 5', el carbono por arriba, y el 3 por abajo. O sea, dirección 5' a 3', esta es la cadena principal del ADN, ¿sí? Después tenemos a la complementaria, que es antiparalela, ¿sí? Está en espejo, ¿bien? Y esa va en dirección 3' a 5'. Esto es importante tenerlo en cuenta porque va a haber un montón de enzimas que vamos a nombrar, particularmente dos, ¿sí?, la ADN polimerasa y la ARN polimerasa, que esas enzimas codifican y sintetizan las nuevas hebras de nucleótidos en dirección de 5' a 3', ¿sí? Entonces, cada vez que yo tenga algo que tiene una orientación efectiva, está bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Y eso me va a servir después para saber cuál va a ser la cadena molde, cuál va a ser la cadena retrasada, etcétera, que son términos que vamos a estar utilizando. Fíjense acá entonces, ¿sí?, esta sería la principal, de 5' a 3'. Y acá tenemos a la complementaria, ¿sí?, cómo va el espejo, ¿sí?, donde tengo una adenina, tengo una timina, ¿sí?, donde tengo una timina, tengo una adenina, citosina y guanina, ¿sí? O sea, citosina y guanina y citosina y guanina, ¿bien? Entonces, acá volvemos a recordar, estas son solamente las bases para el ADN, eso es lo que estamos viendo acá. Es esta doble cadena, ¿sí?, donde tenemos a la principal, que va a ir en dirección 5' a 3', y a la antiparalela, ¿bien?, que va a ir en dirección de 3' a 5'. Bien, esta diapo más que nada molesta, ¿sí?, para que les quede bien en claro esto, ¿sí? Empezamos, tenemos de 5' a 3', esa es la dirección principal, ¿sí?, cuando hablamos de la cadena, ¿bien? Volvemos a recordar que teníamos un grupo fosfato, una pentosa y una base. Acá lo estamos viendo y me están separando en las formas químicas de las purinas y las pirimidinas, que son del ADN. Fíjense que son las purinas, eran esas dos, ¿sí?, anillos de nitrógeno y carbono, mientras que las pirimidinas son solamente un anillo de nitrógeno y carbono. Y después acá vuelve a ser abreviado para que nos quede bien en claro que tenemos, ¿sí?, adenina, guanina, citosina y timina cuando hablamos de los nucleótidos que pueden componer al ADN. Y súper importante, estando hablando de ADN, en la secuencia de nucleótidos reside la información biológica y genética. ¿Qué quiere decir? Explica cómo es y cómo funciona un organismo. Es todo lo que somos y todo lo que vamos a hacer. Bien, acá lo que estamos viendo es que cuando hablamos de ADN, ¿sí?, el ADN puede tener diferentes formas o diferentes estructuras. Una estructura primaria, una estructura secundaria y una estructura terciaria. En el caso, ¿sí?, de la estructura primaria es cuando tenemos a una sola cadena, ¿sí? Secundaria es la complementaria de bases y la terciaria es lo que estamos viendo acá, la forma final, cuando el ADN se asocia a proteínas histónicas y no histónicas, nos forma este famoso collar de perlas donde se van enrollando y termina generando estas estructuras que son los cromosomas.
Bien, y acá tenemos esas tres estructuras de las que estaba hablando, ¿sí? Primaria, secundaria y terciaria. Cuando hablamos de la estructura primaria, nos referimos a una sola cadena, ¿sí? O a una de las hebras, ¿bien? Que sabemos que se pueden formar combinaciones infinitas entre las combinaciones de los nucleótidos. Y justamente la variación en las combinaciones es lo que nos permite a nosotros estructurar la secuencia de bases de la información genética de todos los seres vivos. Y lo que fue tan interesante cuando descubrimos en los humanos todo lo que era el genoma humano. Cuando hablamos de la estructura secundaria, es esta estructura de doble hélice, ¿sí? Donde tenemos a las bases nitrogenadas enfrentadas y unidas por los puentes de hidrógeno. ¿Bien? Y en esta cosa, ¿sí? Lo que vamos a ver es que la relación espacial entre las dos cadenas nos van a dar lugar a la formación de un surco mayor y de un surco menor que van a ir alternándose a lo largo de toda la hélice. ¿Bien? Y esto se logró, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le había nombrado a Rosalind Franklin? Después, obviamente, Watson y Crick, ¿sí? Hay otro señor también que se llamaba Maurice Wilkins, ¿sí? Que fueron los que estuvieron estudiando la estructura secundaria que había adquirido el ADN mediante estudios de difracción por rayos X, ¿sí? Y esto, sí, también lo que era importante cuando hablábamos de esta estructura secundaria era recordar la unión entre las bases, ¿sí? Que tenían que ver con los puentes de hidrógeno y la diferencia que había entre las de citosina con guanina, que eran 3 puentes de hidrógeno, y las de adenina con timina, que eran mediante 2 puentes de hidrógeno, ¿sí? Y de esta manera vamos a ver que se forma el modelo de doble hélice, donde sabemos que las cadenas son antiparalelas, que tienen los extremos 5' y 3' orientados en sentido contrario, y además son complementarias. Las dos cadenas no son iguales, sino que si no hay timina, en la otra tengo adenina, y si tengo guanina, en la otra tengo citosina. Están en espejo, son complementarias, ¿bien? Y cuando hablamos de la estructura secundaria, la principal, ¿sí? Esta de doble hélice que conocemos y estudiamos, sabemos que el enrollamiento de la hélice es dextrógiro, o sea, con un giro hacia lo que va a ser la derecha, ¿bien? Y por último tenemos a la estructura terciaria, ¿sí? Que la que nos interesa a nosotros es este de ADN super enrollado, donde va a estar asociado a quién, a proteínas, ¿sí? Histónicas y no histónicas, ¿bien? Y sí, dependiendo de qué tipo de organismo yo esté hablando, va a poder obtener diferentes conformaciones, ¿sí? Puede ser lineal, ¿sí? Cuando estoy hablando de células, ¿sí? Algunos tipos de células eucariotas más primitivas, ¿sí? Vamos a hablar de que tenemos empaquetamiento circular, si estamos hablando de bacterias, ¿bien? Y nosotros obviamente estamos hablando de este empaquetamiento en cada uno de estos, que son los nucleosomas, ¿sí? El famoso octámero de histonas, ¿sí? Que nos va a llevar a esta estructura de collar de perlas, que finalmente después termina generándome a los cromosomas. Bien chicos, y con esto estamos terminando entonces la primera parte de este primer PowerPoint. Acuérdense que a seguido de esto viene otro video que me termina de dar conclusión a el primer Power, lo que sería la primera clase, ¿sí? Yo generalmente en forma presencial, se van a dar cuenta acá que ya estamos en 50 y pico de minutos y creo que son 20 y algo los del segundo. En forma presencial generalmente tardo 2 clases en darles toda esta información, ¿sí? Así que venimos bárbaro con lo que sería el programa, ¿bien? Así que acuérdense que esto sigue en otro video, ¿sí? Siempre se apóyense con el material que tienen en el Power y como siempre cualquier tipo de duda, consulta, algo que no se haya entendido, aprovechen todos los canales de comunicación que tienen disponibles para hacérmelo llegar, así lo resolvemos y en el momento de llegar a los parciales estamos de la mejor manera posible, ¿bien? Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video.